Hola amigos, muy buenos días. ¿Qué sigue después de los peros del hombre ante Dios? El día de ayer vimos cómo en este canto o en esta oración que están elevando los levitas ante Dios, ellos pueden reconocer la provisión, la bendición, la fidelidad de Dios, pero siempre existió un pero. Pero el pueblo fue desobediente, pero el pueblo fue altivo, pero el pueblo fue malo delante de Dios. ¿Y qué sigue después de los peros del hombre ante Dios? Bueno, estamos leyendo capítulo 9 de Nehemías y llegamos al versículo 32 y leeremos al final del capítulo e inicia diciendo versículo 32: y ahora, Dios nuestro, Dios grande, temible y poderoso, que cumples el pacto y eres fiel, no tengas en poco los sufrimientos que han padecido nuestros reyes, gobernantes, sacerdotes y profetas, nuestros padres y todo el pueblo, desde los reyes de Asiria hasta hoy. Tú has sido justo en todo lo que nos ha sucedido, porque actúas con fidelidad. Nosotros, en cambio, actuamos con maldad. Nuestros reyes y gobernantes, nuestros sacerdotes y antepasados desobedecieron tu ley y no acataron tus mandamientos ni las advertencias con que los amonestabas. Pero ellos durante su reinado no quisieron servirte ni abandonar sus malas obras, a pesar que les diste muchos bienes y les regalaste una tierra extensa y fértil. Por eso ahora somos esclavos en la tierra que les diste a nuestros padres, para que gozaran de sus frutos y sus bienes. Sus abundantes cosechas son ahora de los reyes que nos has impuesto por nuestro pecado. Como tienen el poder, hacen lo que quieren con nosotros y con nuestro ganado. Grande es nuestra aflicción. Por todo esto, nosotros hacemos este pacto y lo ponemos por escrito, firmado por nuestros gobernantes, levitas y sacerdotes. ¿Qué sigue a los peros del hombre ante la bondad, la misericordia, la compasión de Dios? Dice versículo 32, y ahora, Dios nuestro, Dios grande, temible y poderoso, que cumples el pacto y eres fiel. Lo que sigue después de los peros del hombre es lo que Dios es. Y dice este versículo 32, Dios grande, temible y poderoso. Había dicho en otra ocasión que este Dios grande tiene que ver con dos características: la trascendencia de Dios y la inmanencia de Dios. Dios es grande y es en ese sentido es trascendente, porque está más allá del mundo creado y está por encima como la principal autoridad del mundo creado, como el dueño de este mundo, ejerciendo su plan, su control y su soberanía sobre todo lo creado. Pero al mismo tiempo, la inmanencia de Dios significa que Dios está con su pueblo y en medio de su pueblo. Y es un Dios que es temible, porque Dios lo que está haciendo con nosotros no está jugando. Dios ha dado leyes que se tienen que cumplir, y cuando no se cumplen pasa lo que le pasó al pueblo, que viene la sentencia, la ira de Dios sobre aquellos desobedientes. Y además dice que cumples el pacto y eres fiel. ¿Cómo poder describir y cómo poder comprender lo que Dios es con tantos atributos que cada uno de ellos señala parte de su persona? Por un lado es grande, por otro lado es temible, pero también por otro lado es fiel al pacto. Recuerden ustedes que les he dicho que el pacto es aquel que hace el gobernante, el que ha conquistado a un pueblo, hace un pacto con el pueblo que ahora lo está sometiendo bajo su dominio para el cobro de los impuestos. Y Dios ha hecho un pacto con su pueblo, no le ha preguntado si está de acuerdo. Dios ha hecho el pacto porque Él es el Dios de ese pueblo y le ha fijado las condiciones del pacto. Ese es el pacto al que se refiere. Dios había hecho un pacto desde Abraham y le dijo: yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo, anda delante de mí y sé perfecto. Ese es el pacto, y lo que está resaltando en este capítulo es, por un lado, el carácter del hombre, los peros del hombre, la desobediencia, la idolatría, la rebeldía del hombre, son los peros del hombre. Pero ante eso resalta quién Dios es. Y dice Nehemías 9:32, Dios nuestro, grande, temible, poderoso, que cumples el pacto y eres fiel. Dice versículo 33, tú has sido justo en todo lo que nos ha sucedido, porque actúas con fidelidad. Dios no les había mentido. Dios les dijo allá en Deuteronomio 28, en la repetición de la ley: si tú andas delante de mí de manera obediente y cumples mis mandamientos, serás bendito.
pero si tú me desobedeces, serás maldito. Y lo que le había pasado es que había caído la maldición sobre el pueblo por su desobediencia. Así es que lo que ahora el pueblo hace es, número uno, reconoce a ese Dios grande, poderoso, temible, a ese Dios que es fiel a su pacto. Y lo que hacen al final, versículo 38, por todo esto, nosotros hacemos este pacto y lo ponemos por escrito. ¿Qué está haciendo el pueblo ahora? Está firmando su carta de rendición. Es lo que hacía un pueblo. Cuando el rey o el emperador que les había conquistado les mandaba un pacto para someterlos, ellos tenían que firmar ese pacto reconociendo, rindiéndose y diciendo, está bien, haremos como tú dices. Y lo que está haciendo el versículo 38 es, lo que nosotros haremos, firmar este pacto, le está diciendo, nos rendimos, estamos de acuerdo contigo. Nosotros hemos tenido muchos peros, tú has sido un Dios de misericordia y de bondad, y ahora queremos rendirnos ante ti. Aceptamos tus condiciones, queremos que las cosas sean como tú has dicho que sean. A partir del capítulo 10 vamos a ver algunas cosas que como pueblo, como nación, van a empezar a celebrar algunas fiestas y la aplicación de la ley para que ellos puedan vivir como una nación que vive bajo la autoridad de Dios. Queridos amigos, tiene que ver mucho con nosotros, porque no solamente los israelitas y los judíos tuvieron muchos peros ante Dios, también nosotros lo hemos tenido, y tanto ellos dependían de lo que Dios es como nosotros dependemos de lo que Dios es. Dios sigue siendo ese Dios grande, temible, poderoso y fiel a su pacto. Grande y temible porque Dios sigue gobernando nuestro mundo. Y es el Dios que está presente con su pueblo, con su iglesia. Pero también es un Dios temible porque todo lo que sucede en nuestro mundo es el efecto de la desobediencia del hombre ante Dios, y que el hombre estamos pagando la consecuencia de esa desobediencia. Cada desastre, cada situación crítica que sucede en nuestro mundo es la sentencia de Dios diciendo, si tú no me obedeces, habrá un castigo y recibirás la consecuencia de aquello que tú has hecho de manera desobediente ante mí. Pero Dios sigue siendo poderoso y sigue siendo fiel a su pacto, y nosotros, los que hemos creído en Jesucristo como Señor y Salvador, el Señor Jesucristo, antes de ir a la cruz del Calvario, celebró el nuevo pacto. Ese nuevo pacto en el que nuestra relación con Dios está basada en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Así es que ahora nosotros descansamos y firmamos este pacto a través de Jesucristo. Nosotros no merecemos la misericordia, no merecemos la compasión de Dios, pero Dios nos las da a través de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Qué podemos hacer nosotros? Podemos hacer lo mismo que hicieron ellos. Señor, estamos de acuerdo, vamos a firmar tu pacto. Nos rendimos, nos doblegamos, reconocemos tu autoridad, porque esa es la única forma como ese Dios grande, temible, fiel, va a obrar para nuestra bendición. Y lo hacemos cuando nos rendimos ante el Señor Jesucristo. No solamente viéndolo como quien logra el perdón de nuestro pecado, sino viéndolo como lo que es. Aquel que resucitó, se levantó de los muertos, subió a la presencia del Padre y está sentado a la diestra del Padre como Señor y como Rey. Y Él vendrá por su iglesia al final de los tiempos para ejercer, para extender su reino, para establecer su reino de manera permanente, completa y total sobre el mundo creado. Nosotros tenemos dos opciones: o seguir con nuestros peros ante Dios, o rendirnos ante Él, aceptando las condiciones de su pacto. Y las condiciones de su pacto es que nosotros podamos confesar y creer en Cristo como nuestro Señor y Salvador, y una vez que nos hemos vuelto a Él, dedicar nuestra vida para vivir conforme a sus enseñanzas. Así es que yo les invito, mis amados amigos, a que nosotros podamos en esta mañana reflexionar. ¿Tú te has rendido en ese pacto de amor que Dios ha hecho contigo a través de Jesucristo? ¿O sigues con tus peros, sigues con tu rebeldía? Es momento de doblar las manos, rendirnos ante Él, aceptar sus condiciones y también firmar el pacto aceptando las condiciones que Él ha puesto sobre nosotros. Porque lo que Él hace, lo hace en su amor por su pueblo, para bendecir a su pueblo. La redención del Señor Jesucristo, obrada a través de la cruz del Calvario, es para nuestra total y permanente bendición. Oremos. Padre,
Gracias por esta hermosa palabra, gracias porque nos permite recordar que tú eres ese Dios grande, eres ese Dios temible, eres ese Dios fiel, eres ese Dios poderoso que obra para nuestra bendición, pero que tú has puesto un pacto delante de nosotros a través del Señor Jesucristo y tú esperas que nosotros firmemos aceptando tus condiciones. Y hoy, Señor, nos rendimos ante ti, aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y te rogamos que tú pongas de tu Espíritu en nosotros para hacernos vivir conforme a sus enseñanzas y en obediencia a todo lo que tú esperas de nosotros. Principalmente el amarte con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y el amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Gracias, Señor, por esta revelación de esta mañana, por esta enseñanza, que esto pueda ser nuestro ADN en la vida diaria, en la vida cotidiana. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, nos vemos el día de mañana.